parte de la comprensión de que el principal excipiente del comercio es el rey. La gran modificación es la posición no del modelo, digamos, de heredero, del humanismo típico que va a Inglaterra, sino decir, el rey puede ser, hay un comercio del rey. Y en ese sentido, la nobleza francesa es cuando se empieza a entender que en estas cuestiones, precisamente de nobleza, de honor, el comercio no solo es un elemento sobrellevable, sino que es un dignificante y un esencial, ¿no? Y simplemente era eso, era si crees que se puede leer un poco en esos términos, yo solo conozco esto, lo de Coyer, simplemente era un poco en ese sentido, y si se puede leer a partir del cambio de montaje de fichas que viene con una sociedad comercial y con unos valores también más individualistas, por así decirlo, unos contornos más individualistas, antropológicos y tal. Si la nobleza no busca ahí una especie de lugar, de posición, a partir de esos planteamientos. Nada más. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que entendiendo la nobleza, la condición de noble, vinculada con la actividad de excelencia, sí, evidentemente, esa transición del 17 al 18 y en el 18, vinculando determinadas actividades a una cierta idea de honra que determine un cambio en los cromos, un cambio en la percepción. Sí. Un cambio en la percepción de los cromos estos, sí, es evidente, ¿no? Y de hecho, algunas cuestiones ya en el tránsito del 17 al 18, pero sobre todo en el 18, e incluso el hijo de Guerre Villegas, Guerre Sandoval, sí inciden que la nobleza tiene que dedicarse a actividades comerciales y que son dignas, porque repercuten en el bien común, ¿no? Y es verdad que hay una transposición de esas cuestiones, y sí, es un tema, igual que la nobleza de las ciudades comerciales, ¿no? De Génova, también estoy pensando en ese tipo de que personas que se ennoblecen a través del comercio, sí, sin duda, hay una permeabilidad del término nobleza, sí, a eso sí, estaría de acuerdo contigo. Sí, yo voy a intervenir también muy brevemente. ¿Hasta qué punto, una pregunta también a José Antonio, hasta qué punto esta intensificación, esta profesionalización de los oficios relacionados con el honor, esta intensificación del debate, no obedece a una actitud defensiva de la nobleza tradicional, la nobleza de sangre, que se está viendo atacada desde, bueno, por el acceso de otras gentes, proceden no de las armas ni de actos heroicos, sino, bueno, me estoy pensando en Loiseau en Francia en 1610, y luego todo lo que continúa, y todos estos tratadistas de finales de siglo, precisamente a finales de siglo, que es el momento en que se va a producir el mayor crecimiento numérico de la nobleza. Y la nobleza tradicional se alarma. De hecho, lo que se conoce de Salazar y Castro es genealogías de las viejas casas. ¿Por qué? Porque lo que hay es que esta gente se está viendo cada vez más fuera de la realidad. Más fuera de la realidad que en España, ciertamente, bueno, la alta nobleza está en el poder en tiempos de Carlos II, pero está viéndole las orejas al lobo, porque en Francia ya no está en el poder. Y en España dejará de estarlo en el momento que llegue Felipe V. Es decir, es un momento cenital, es el canto del cisne, ¿no? Y de alguna manera toda esta intensificación tiene quizá que ver algo con esto. Es pregunta, ¿eh? No es... Sí, sin duda. Yo creo que hay esta profesionalización de los oficios en torno al reconocimiento de armerías, o que todo lo que tenga que ver con la nobleza requiera de un análisis de fuentes mucho más minucioso, que Salazar y Castro es el primero, digamos, que reivindica esto, tiene que ver con lo que tú has dicho, que se están introduciendo en el grupo nobiliario personas de una extracción dudosa, cuanto menos, ¿no? Y se están reconociendo demasiados elementos propios de la condición nobiliaria como armerías. Es que el reconocimiento de armerías que ocurre en Castilla, desde la segunda mitad del 17 hasta... aumenta en proporción geométrica, ¿no? En progresión geométrica. Y esto hace que hay una reacción que tiene dos líneas, por parte de los grandes, y la obligación de profesionalizar el oficio, porque los propios autoridades heráldicas y los reyes de armas van a intensificar mejorar su conocimiento sobre las familias, ¿no? Y se va a incidir en la vuelta a los archivos, y diciendo que nadie puede remontarse más allá de 5 generaciones, ¿no? Que esto va a ser uno de los elementos Y estas grandes historias que va a construir Salazar y Castro y otros inciden, ¿no? Esta es la verdadera historia de los nobles y de la nobleza. Esta es otra producción textual, que son las ejecutorias,
Las cartas de Almería son, digamos, una literatura menor sobre una nobleza que no es tal, pero que la sociedad recibe también como parte, ¿no? Y sí, Salazar y Castro nadie lo quiere estudiar, sí, tienes razón. Por cierto, ese retrato tan bonito que has puesto de Salazar y Castro lo compró la Academia de la Historia hace unos años y está en la Academia de la Historia. Porque yo creo que no había ninguna imagen de él. No. Pero está documentado. Ni su apóstol. Más intervenciones. Carlos Hernando. Veo una cierta similitud entre el intento de depuración histórica, en el caso de la Biblia que ha tratado José María Ortega, y en el de la nobleza, pero empezando por José María, a partir del oxímoron que implica hablar de mito cristiano, aunque toda creencia puede derivar en mito y viceversa, me interesa mucho el planteamiento de la nación literaria a partir de la biblioteca Nova, sobre todo de Nicolás Antonio, como una constante que se produce en Italia y que tenía más de 100 años, que partía en 1565 por el diálogo de la lengua en Nápoles de Juan de Valdés, que es el primer intento de depuración literaria y clave protonacional, en estrecha relación con un círculo español en Italia, del que forma parte Garcilaso, que está poniendo en práctica la depuración poética, y en Roma, con Genes Sepúlveda, que en ese año publica el Demócrates Primus, que es precisamente un intento de exaltación protonacional en clave neoaristotélica de una, no voy a utilizar la palabra burguesa cultura, porque me parece absurda y repelente, pero sí una exaltación de una tradición literaria española en clave, digamos, neoimperial, a partir de la copia de las armas de las letras como respuesta a las... Y precisamente esa pervivencia del diálogo de las armas y las letras luego culmina a finales del 16 en figuras como Francisco de Aldana y su relación con Benito Arias Montano dentro de la crítica bíblica de la vuelta a una nueva Biblia políglota, todo el episodio de Imperios, Constantino y demás, y que culmina también en Cervantes, pensador neoaristotélico, no erasmista, por supuesto, y que viene a desmontar todo el mito del batallón, del asno y del pacifismo y demás anacronismo. Me interesa mucho resaltar que Nicolás Antonio está en esa senda, pero que al plantear, como has dicho, una nación literaria distinta a la nación de las armas, viene en cierto modo a superar esa armonía de armas y letras que Valdés, por cierto, crítico heterodoxo de los textos evangélicos, Garcilaso y Sepúlveda habían empezado a formular. Me gustaría saber cuál es tu opinión del padre Feijóo y su teatro crítico en todo este proceso, porque es una obra que está siendo muy revalorizada como alternativa al mito, ese sí, mito ilustrado, esencialmente francófilo o francófono del 18, en la depuración de los textos sagrados, ¿no? Está claro que los protestantes necesariamente tenían que perder el tema de la sobreescritura. Cuando un católico cree que la Biblia es obra de autoridad de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, está abriendo la puerta, y el rito Lorenzo habla, como has recordado, a una crítica filológica, histórica y, al fin y al cabo, más o menos científica. Hasta el caso de los protestantes están abocados a una solución sin salida. Y luego, finalmente, José Antonio, yo creo que el debate sobre la nobleza es paralelo, pero no es el mismo. En cierto modo, supuesto el debate sobre la corte, que lo que Benigno planteó. Y no sé si estás ocupado de ver la comparación entre el debate sobre la corte, en la historia del final del 17, frente al o con el debate sobre la nobleza. Vale. Gracias, Carlos. Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que, es decir, el género literario de escritura de bibliotecas tiene
tiene una tradición y tiene unas conjugaciones distintas, ¿no? La sigue teniendo incluso hasta todavía en las vísperas, con la República Literaria de Saavedra, o la Junta de Libros, o Tamayo de Vargas con su Junta de Libros. Creo que la planta biblioteca, lo que a Nicolás Antonio, heredero de eso, lo que le diferencia es la planta estrictamente bibliotecaria, convertirlo en biblioteca, y la conciencia de que respecto a Valdés, y creo yo, no lo digo con precaución, pero creo que él lo que percibe es que el zócalo deben de ser las letras, no la lengua. La lengua la tenemos debilitada. Él participa en los fastos de homenaje a Góngora y sabe, Charles Sorel está publicando en ese mismo momento para Francia una biblioteca francesa y otra que se llama Del nacimiento de los libros. Él procede de Gabriel Naudet y su biblioteca de Tart. Entonces, en Francia están haciendo, por así decirlo, una composición que es biblioteca, lengua, Estado. Descuadra muy bien. Tenemos una lengua además muy bien fijada por Montaigne. Nicolás Antonio se da cuenta de que aquí tenemos otra problemática lingüística y de conocimiento de la lengua. Nicolás Antonio va de Sevilla a Salamanca y él se forma con Francisco Ramos del Manzano. Y él dedica 6 años de su vida a escribir un libro sobre los nombres propios del digesto, que también obligaría a pensar si aquí no somos más de Occam que de Santo Tomás, por mucho que digamos. ¿Cómo se nombran las cosas? Cuando lo está a punto de terminar, descubre que Antonio Agustín ha escrito ese libro hace 100 años. Y aparte me imagino que el trastorno personal, la derivada que él obtiene es del pésimo conocimiento que tenemos de una cuestión que es esencial identitariamente, que son nuestras letras. Porque él lo ha vivido directamente en carne propia. Y él, creo que lo que experimenta es la sensación de decir, está muy bien la librería alta del Alcázar, colocando libros físicos, pero la biblioteca tiene otra conjugación. El diccionario de la Academia de la Lengua, en el primero de sus volúmenes de 1727, en la voz biblioteca, da 2 acepciones y dice la primera, la biblioteca con paredes, la segunda es otra cosa, es reunión de autores de nación, dice nosotros tenemos uno, Nicolás Antonio. Eso. Y luego respecto a Feijóo, sí. Feijóo es la evidencia de que este tipo de literatura muchas veces parece o se puede transmitir la sensación de la ausencia de recepción implica un pozo como de desconocimiento e incomprensión. Feijóo, por ejemplo, y no me alargo, solo un pequeño detalle, por ejemplo, en el discurso sobre los indios, sobre América, él lo que le interesa muy bien, y cita directamente, es a La Peyre, diciendo, este señor con los pueblos preadamitas está contando que había poblaciones que llegaron a América y tal y esto, y él lo cita, lo descalifica por completo, pero él está al tanto de, no ya de Spinoza o Hobbes, que siempre se decía, es que a La Peyre lo tiene perfectamente citado y perfectamente esquematizado. Yo no encuentro mejor descriptor en castellano para su descalificación de La Peyre que Feijóo. Perdona, a propósito de esto, en Montaigne no hay una respuesta al increíble, alucinante, delirante discurso de los caníbales de Montaigne, justificando el canibalismo de los indios, todo para denigrar a España. Sí. Porque Montaigne parece que pasa como entre sombras, sí, su influencia en España. Sí. Siempre es un vacío. Sí, no, bueno, yo me refería en este caso concreto a la reflexión pensaba que era respecto a obras del anclaje que estábamos hablando de revisión de la estructura del relato, de la estructura bíblica. Sí. Pero Montaigne es exactamente igual. Feijóo es la demostración evidente de quien ha leído muy correctamente a Montaigne. Eso es lo que verdaderamente creo que pone en valor la toma de posición, porque no hay equívoco. Es decir, no es que lo hayan malinterpretado o leído deficientemente. Ya digo, Montaigne, el caso de La Peyre es que es crucial porque no hay mejor descriptor en lengua castellana de las obras de La Peyre que la forma en la que Feijóo las descalifica, porque antes de descalificarlo no tiene ningún punto de visceralidad, sino que dice, y además le llama la teoría antigua de los preadamitas, incluso llega a lo que yo, por supuesto, no he profundizado, pero Feijóo dice que La Peyre en realidad es un epígono de algo que ya se decía hace mucho tiempo y que por muy moderno que se considere y novedoso, todas sus teorías. Entonces, en ese sentido sí creo que hay Feijóo una demostración de un saber
de toda esta literatura, que se traslada también selectivamente en sus criterios de traducción. Por ejemplo, otra cuestión que es esencial, Nicolás Antonio coloca en el epicentro de su estructura las traducciones. Los franceses no. Los franceses quieren état y lengua francesa, ¿no? Pero las traducciones, cuando Nicolás Antonio las coloca, es también un elemento que regirá todo el 18 como unidad de medida de que todo lo que nosotros metamos a partir de vía de traducción tiene que componerse con esta tabla que tenemos de referencia. Lo que pasa es que estamos también en lo de siempre. El texto de Collier, yo cuando le eché un vistazo, no tiene nada que ver además con el castellano, con el francés. Entonces, muchas veces tenemos una imagen quizá como de un mundo excesivamente aislado, o más aislado de lo que realmente estaba, ¿no? Antonio. Bueno, me alegro mucho de haber pedido la vez, porque ha sido muy interesante y mucho más interesante que lo que yo pueda preguntar, pero bueno, a lo mejor ya me quedo sin turno, porque ya la hora, ¿verdad? Bien, yo de las 4 intervenciones de esta mañana, me parece que claramente la de José María y la de Adolfo tienen elementos muy comunes que voy a hacer una pregunta, o al menos yo voy a sintetizar así para no alargarme mucho y hacer preguntas a cada uno de ellos. O sea, y también la de José Antonio, que puedo, digamos, entender a partir de sus discursos aspectos muy interesantes de los que entiendo, no lo sé si Javier Román esta tarde hablará o no, pero van por ahí, por ese estilo. Mientras que Julio Comediano pues, ha hecho una intervención diferente, muy interesante también, sobre esa gestión de la información escrita en tiempos modernos, ¿verdad? Y habla de un momento crítico para la correspondencia entre el barroco y la ilustración. Yo voy a empezar con Julio porque diríamos que es más directo, mientras que la otra pregunta va para los tres, y en ese sentido pues es más fácil, más rápida. Yo a Julio, que es un especialista en este tema, que me gusta mucho que escribe también, voy a hacer la vuelta porque si no... quería preguntarle, claro, si hay un momento crítico efectivamente entre el barroco y la ilustración, pero para mí hay un momento muy crítico en esa gestión de la información escrita entre el reinado de Felipe II y Felipe III, o sea, el siglo XVII. ¿En qué sentido? En que deja de estar escrito cosas que sí estaban antes escritas. Es decir, deja de escribirse muchas de las cosas que antes sí se escribían y que encontramos en los archivos, por ejemplo, en Simancas. Me voy a referir a un caso muy claro, con Luis he hablado alguna vez. Es decir, las instrucciones de Carlos V están escritas. A su hijo Felipe II. Están escritas y no hay una sola, sino que hay varias. Ciertamente hay unas distancias entre el padre y el hijo, y cuando se escriben esas instrucciones se aconseja que estén escritas. Pero ya no va a haber eso, es decir, en el caso de Felipe II y Felipe III no lo hay, y en el caso de Felipe III y Felipe IV tampoco lo hay, que yo sepa. Hay unas instrucciones que nos digan algo sobre cómo el padre le aconseja al hijo cómo debe gobernar, ¿verdad? Claro, eso tiene mucho que ver con una de las cosas que ha hablado de Adolfo, y bueno, que yo también he trabajado, que es la cuestión del secreto y el tacitismo y la presencia, ¿verdad?, de Lipsio en la política española a partir, o sea, con Felipe III de una manera clara y con Felipe II también, pero de forma muy clara. Es claro, cómo gestionar información que no está y sin embargo tenemos que sacar de los archivos, es decir, eso que no está. ¿Por qué? Porque está en hueco, y eso que está en hueco lo podemos leer. No sé si me explico, es decir, gestionar información escrita es, bueno, fácil, o relativamente fácil, es posible, pero lo que creo yo que es complicado y difícil es la que no está escrito y sin embargo figura, sí, con total seguridad. Es decir, el traspaso de poder entre Felipe II y Felipe III, que no está muy bien estudiado y se está estudiando ahora. Es decir, no lo tenemos escrito en muchos aspectos, pero hay tal cantidad de información, incluso visual, imagen,
que nos permite ver, es decir, una diferencia abismal, y no porque el hijo rompa con lo que el padre ha hecho, aunque parezca en algunos casos, sino porque se está siguiendo un modelo que ha sido establecido. Pero no hay unas instrucciones escritas. Claro, ¿cómo gestionar eso? Ocurre lo mismo con Felipe III y Felipe IV. ¿Cómo llegar a eso? Que creo que es importante. Ya no está escrito, efectivamente, pero... Pues, no sé, me sorprende la pregunta, es que no sé qué contestarte, no sabría cómo... La gestión de lo que está escrito, podemos utilizar distintos modelos, incluso catálogos, etcétera, etcétera. Pero esta parte de lo no escrito, que tenemos que llegar a ello, ¿verdad? Es decir, hay que llegar. Si se me permite una nota, hay una cuestión también, Antonio, que me parece que es lo no escrito y lo que es la gestión, por así decirlo, archivística. Efectivamente, lo que no está escrito no se puede archivar. Claro, no, pero hay un... históricamente, lo que no está escrito suele ser lo más interesante. Bueno, la cuestión del secreto a partir del reinado de Felipe III es fundamental. Desde ese momento, el secreto nos oculta muchas cosas. Muchas cosas. Pero tenemos que descubrirlas, pero no están escritas. Sí. No me refería a lo que no está escrito, sino que, por ejemplo, yo recuerdo que cuando Abreu y Bertolano pone en pie en 1740 la colección de tratados de paz, el argumento para crear la colección lo hace José Antonio Abreu y Bertolano. Su padre, Antonio Álvarez de Abreu, está con Villadarias negociando con los ingleses en el Pardo. Y lo que se dan cuenta es que los ingleses llegan con copias formalizadas de los tratados de 1675-70 y ellos piden a Secretaría de Estado y a Simancas y no las hay. Entonces, es cuando se plantea una especie de debate de cómo la monarquía, que hay un libro, estaba pensando cuando decías esto, sobre el volumen, un chico francés publicó hace poco tiempo una cosa que se llama Un imperio de papel. Sí. Juan López no sé, bueno, lo que me refiero es que existe un mundo también de que... No, el Juan de López es el protagonista del libro, es el escribano de turno, no. El autor, no, es el francés. Bueno, lo que simplemente quería decir es que me parece muy interesante la pregunta, pero porque creo que hubo un momento, al menos en el siglo XVIII, en que la monarquía fue consciente que buena parte de sus desventuras venía de que no sabía dónde se había puesto la línea de separación en la Luisiana realmente en los tratados, porque no tenía versiones fehacientes. Y la colección se crea, básicamente, la colección se presenta como un archivo portátil, pero un archivo portátil que cumple la doble misión de facilitar compactadamente en versión de bolsillo, bueno, bolsillo que es como es la colección, pero segundo, de fijar algo que en un momento en que los tratados empiezan a tener una cierta importancia en lo que puede ser el derecho público de Europa, no tenemos copias fehacientes, las debía de haber, claro que las debía de haber. Las hay. Claro, pero no sé cualquier conflicto que se genera en el siglo XVII entre Francia y España con motivo de una represalia, rápidamente se recurre a los tratados. Y están, claro, pero no los encuentran. Sí se encuentra porque Álvarez Abreu tiene que traducir los tratados del Dumont. Sí, Álvarez Abreu traduce del Dumont muchos de los tratados porque él lo explica, no es en la Secretaría de Estado y en Simancas, no le facilita copia. Pero en el 17, claro. Sí está. Sí, pero en 1740, claro que tenía que estar. Él lo que dice es que no se encuentran. Y lo que tiene que hacer para presentarse en la mesa de negociación es coger el cuerpo universal diplomático de Dumont y traducirlo al castellano. Es lo que dice, pongamos orden en Secretaría de Estado y en esto, porque si no, no sabemos dónde estaba la línea en la Luisiana trazada y los ingleses nos dicen que estaban en el paralelo este. Pero el problema es un problema posterior. Claro. Pero sí existe, es decir, yo no sé cuándo... En un momento, claro que se firman los tratados. El archivo Simancas deja de tener cierta validez como centro para recuperar la documentación. Porque el gran problema es que ocurre como las pruebas de nobleza y limpieza de sangre. Es decir, de pronto empiezan a desaparecer los libros parroquiales. ¿Por qué? Porque hay un traslado absoluto de donde están a otros archivos. Pues ocurre lo mismo. El problema es encontrar toda esa documentación que yo creo que una parte importante está en el Archivo Histórico Nacional,
pero que no se ha localizado. No, claro, existían los tratados. Si ellos es que nadie dice, Juan, que no existiesen los tratados. Los tratados, claro que existían. Lo que era el problema era de localización de los originales. Se localizaba entonces. Es decir, en el 18 a lo mejor no, pero en el 17 sí. Bueno, ya que lo has firmado, ¿cómo no lo vas a localizar? Que de pronto, que se remite a eso. En el artículo tal, las partes, y está en una consulta del siglo XVII. Es que en el 17, claro, están los tratados. El problema actual que se plantea no es el que ellos plantearon. No, no. Hubo un tratado que se perdió, como dice muy bien, que estuvo, claro, después pudo desgastarse o, bueno, los oficios en la propia Secretaría de Estado, pues se deterioraron, ¿no? Y eso hizo que costara encontrar, pero eso no es lo que yo digo. Sí. O sea, porque son cuestiones que quedan muy bien escritas desde el primer momento. No van a dejar el límite de tal paz o el límite de tal cosa, no. Aquí la cuestión que yo le comentaba a Julio es otra compleja, lo entiendo, difícil, pero muy importante en este contexto del 17, porque es lo que no aparece escrito porque no quieren que aparezca escrito, porque no debe aparecer escrito, y sin embargo sí está. O sea, está, ¿por qué? Porque la política lleva a ello. Es decir, porque se habla de ello constantemente, aunque no quede constancia escrita, y eso en el Real de Felipe III es constante, y Felipe IV también, y hace muy difícil, pero que muy difícil, investigar a Felipe III y Felipe IV. Saber quiénes eran realmente el rey, tanto el padre como el hijo. O sea, son dos reyes muy difíciles de investigar. Y creo que está ahí, en lo que no está escrito. Por eso él que habla muy bien de la cuestión de lo escrito, que sabe muy bien este aspecto, yo le hacía, o lo planteaba, porque además es una de las líneas de investigación que yo sigo, es decir, lo que no aparece evidentemente así a cogerle una consulta, pero que lo vas deduciendo cuando coges y coges mucha información, no solamente consulta, sino correspondencia, y entonces la cruzas y entonces aparecen esas cuestiones, claro que aparecen, ¿cómo no van a aparecer? Pues son algunas de ellas vitales, pero muy matizadas. Sí, está escrito entonces, pero no de una manera tácita, expresa. ¿Me explico? Sí, que lo interés del negativo, que forma sí, lo que se está escrito. esa cuestión. Pero claro. La misión del historiador es ir haciéndose una idea con todo lo que hay y también con lo que pudiera haber, pero no hay. No tanto un factual o sin un contrafactual. más allá de la realidad, claro. Esta es la voluntad de mantenerlo en un regalo. Claro, pues ahí hay que intentar entrar Son hipótesis. dificultad. No tanto hipótesis cuando hay información. Sí, por ejemplo, el problema del libro de Eliot, a mi juicio, del Conde Duque, que es un libro fabuloso, es que todos son consultas. Todo. Es decir, no cruza información de las consultas con la masa documental de la correspondencia, que es enorme, pero que metodológicamente, como mandó mucho negro, pues tampoco era cuestión, ¿no? Es decir, consultas. Y todo consulta. Ahora, la consulta, y cuidado con el Conde Duque, es muy diferente a la consulta o respecto a tiempos anteriores. Pero la información, claro que está. Es decir, cuando la cruzas sale, pero sale ya no en negativo, si digámoslo así, y sale no en hipótesis, sino que no, mira, esto es blanco en botella y leche. Por lo tanto, etiqueta pascual. Entonces la idea es que no salga de forma directa, porque el secreto es muy difícil de mantener en el ámbito político. Los embajadores, la nobleza, la corte son unas marujas, enseguida te lo saben. Todo. Y aunque no sean directos, aunque tú no intentes mantener el secreto, es muy difícil mantener un secreto en un ámbito donde hay realmente muchos actores que tienen su correspondencia con otros miembros de su familia, que tienen conexiones con otros embajadores, con otros soberanos, y por ahí es un poco como una labor detectivesca, casi de puzzle, lo que algún monarca no te quiere contar porque quiere mantener el secreto, generalmente sale. Luis, Julio, Antonio conoce muy bien el llamado primer tratado de reparto de 1668, que se intentó mantener en secreto. Y más o menos se medio consiguió, pero incluso en las consultas del Consejo de Estado de la Iglesia ya tienen ellos rumores de que algo de esto está pasando, aunque tenemos todavía lo de no sabían exactamente el qué. Pero entonces la pregunta quizás sería Ese es un buen ejemplo. ¿Cómo se mantiene el secreto y qué es lo que está diciendo? ¿Hasta qué punto se mantiene en secreto?
¿Hasta qué punto se mantiene en secreto? Porque, bueno, el secreto ya aparece con el último libro de Silvia, que se comunica y se conoce. Lo que no sabemos es qué se hace con ello, aunque podemos colegir por unas cosas que contaste tú ayer de la actitud de Carlos II hacia su tío, que sí que eso posiblemente fuera un elemento de juicio. En el fondo es un poco, por hacer una analogía y salirnos de la historia, es como en el universo físico. Sabemos que existe la materia, podemos medirla, podemos verla, y también sabemos que existe la materia, pero no sabemos en qué consiste, pero tenemos la prueba indirecta de que existe. Entonces, ¿cómo llegamos a conocer la antimateria? Los físicos no tienen un método, están con ello, ¿no? Pero nosotros, claro, de lo que no queda registro... Te voy a dar un segundo. No, por alusiones, yo tengo un artículo sobre el Tratado Secreto de 1768. No conseguí encontrar ningún dato objetivo de que se conociera en la Corte. No lo trata para nada el Consejo de Estado, no alude para nada el rey. Me parece que es Gamarra en ese momento a quien se le pide información por parte de la reina, porque tiene alguna noticia, pero se desconoce qué contesta Gamarra, yo no lo he encontrado. Y, por supuesto, el Consejo de Estado no se da por aludido, no se sabe nada. Un tratado, por otra parte, que deshacía España, es decir, así de claro, porque ni siquiera habría un rey de España como en los otros tratados. Aquí simplemente España se reparte entre dos señores que no tienen nada que ver, uno es el emperador, otro es el rey de Francia. Y hay un absoluto desconocimiento. Que alguien lo sepa y obre con ello y que esto incremente la animadversión a Leopoldo I, por supuesto a Luis XIV ya la había, eso es posible, pero yo no he encontrado pruebas de ello. Y lo más que he encontrado, repito, es que la reina le pide a Gamarra que le informe porque se tiene noticia de algo. En aquel momento el embajador de España en Viena, ¿quién era en este momento? No recuerdo el nombre, era un inútil, y de hecho le acaban porque no se enteraba de nada, y le acaban sustituyendo. Pero vamos, cuando se habla de la magnífica diplomacia de tiempo de Carlos II, hombre, hay excepciones, y este es uno de ellos, no recuerdo el nombre. Bueno, yo tengo un artículo sobre este asunto. Sí, había pedido la palabra Alba. Y además se ha tratado hace años en la Casa de Blanque, hubo hace años un congreso precisamente sobre la gestión del secreto, y luego yo quería añadir otro matiz que también está relacionado con lo que sobre todo Julia ha tratado, ¿no? En el caso de los embajadores, lo que trató hace ya años en un artículo Elisa García Prieto, quien escribe las cartas del rey, que también introdujo ese matiz, y a través de la correspondencia ella hizo una primera valoración, y entonces también tiene relación, ¿no?, con todo ese microcosmos de estudio. Era simplemente ese apunte, ese inciso. Bueno, la segunda parte de la broma se ha dado de sí, ¿verdad? Lo que ocurre es que, bueno, no deja de ser complicado la cosa, ¿no? Pero, cuidado, esto va en línea a lo que son las propias metodologías de investigación. Las metodologías de investigación que tienen lo escrito y no tienen otra cosa, y sobre lo escrito hay que trabajar, no sobre hipótesis, se puede hacer contractuales, yo no soy partidario de nada de eso, pero en cualquier caso, sí sobre lo escrito sale. O sea, lo que está secreto, y yo en este caso no es que el rey no lo sepa, es el rey lo sabe, y lo saben los que lo tienen que saber. Lo que pasa es que se mantiene secreto. O sea, hay un círculo en el que, y eso que se mantiene secreto con el tiempo y con, es decir, la necesidad de sacar adelante los negocios, eso aflora y lo vas encontrando. No sé si me explico. Está escrito, Julio, quiero decir, no es algo que no sea imposible, de allá que quede la hipótesis, como decía Cristina. Sí, Antonio, pero es que haznos otras preguntas porque tenemos que terminar. Sí. Bien, por eso decía que quería ser el último. Quería ser el último por eso. Bien, ya meto en un mismo paquete a José María, a Adolfo y a José Antonio Guillén, el barrendero. Es decir, a José María, porque, bueno, no, a José Antonio, porque ha hablado de esa querella en el ámbito, es decir, nobiliario entre los antiguos y los modernos, y ahí es donde me permite encajar con un poco lo que ha dicho los debates de Adolfo y con la intervención de José María.
Bien, claro, en esos debates del 17 que se han descrito, no se discute aún, que yo sepa, el concepto de verdad tradicional. Eso no se discute, es decir, la verdad tal como el concepto tal como llega desde Aristóteles, no se discute. Pero ya se plantean dudas, y dudas serias, sobre si existe una perfección ya aún completa establecida en modelos que se deban seguir. ¿Me explico? Es la tesis de Javier Gomá, ¿se debe discutir o no? Es decir, yo aquí la pregunta, para resumir rápido, como esta tarde además vamos a oír a Javier, ¿no? Sí. Mi pregunta a los tres es, pues, si están de acuerdo con la idea que él plantea de la ruptura del concepto anterior de verdad. O sea, detrás de todos esos debates lo que existiría es una ruptura del concepto de verdad anterior al que existía hasta el siglo XVII, que es lo que hace que la idea de imitar ejemplos se considerase pues propio de un ser racional, ¿no? Es decir, que no debe imitar a otros, sino a sí mismo, que es lo que viene, lo que planteaba en esa querella José Antonio. Es decir, ¿están de acuerdo con ese planteamiento de Gomá? Lo repito. Es decir, Gomá entiende que la ruptura que se plantea del concepto anterior de verdad, ahí estaría la clave de todo. Un poco la nuez, que alguien ha hablado una vez, ¿verdad, Adolfo? Ahí estaría. No tanto en los debates sobre Séneca, sino que estaría aquí. Esa ruptura del concepto que existía de verdad, que ya en el 18 deja de ser, que con Kant desaparece absolutamente, ya no es aquello que aprendemos a nuestra razón no tiene la realidad ahí para captarla, sino que ya la tenemos relativamente. Es decir, ¿estáis de acuerdo con esta idea de Javier Gomá de que imitar ejemplos ya, cuando se rompe ese concepto de verdad, no tendría sentido? Y hay que Séneca es el debate de unos y de otros, y hay que, en el caso de José Antonio, se plantea esa querella entre antiguos y modernos, ¿no? Y donde ya no el mito, sino tú mismo, y en el caso de Urritegui, ¿verdad? La cuestión de la desacralización, ¿no? De la intervención ya de un discurso humano en lo que había sido hasta entonces una revelación divina. ¿Queda claro o repito alguna cosa? Cualquiera de los tres. O sea, sí, antes, o sea, por detrás de todas esas intervenciones que habéis hecho, de esos debates a los que habéis hecho referencia, los tres, porque los que habéis hecho referencia a ello y además el curso en ese sentido, no estaría la ruptura de ese concepto de verdad tan importante que después transformó, es decir, la cultura moderna contemporánea en la que conocemos, ¿no? Pasa que la pregunta, Antonio, obligaría a una sesión en sí misma, porque habría que introducir lo que es el escepticismo, el pirronismo. Es decir, es un debate sumamente complejo la consideración que se da sobre las posibilidades de conocimiento con certeza histórica de... Ya, pero eso al final es el 17 cuando se rompe, por lo tanto no tenemos que retroceder. No se rompe a finales del 17. Oh. Bueno, eso es lo que dice Javier Gomá. Cuidado. Y por eso yo le he metido aquí, no lo que yo digo, puedo decir, yo creo que es más con Kant, cuando ya se produce esa ruptura, pero en cualquier caso él lo trabaja muy bien, lo trabaja muy bien. Entonces, estaría detrás de todos esos debates un cambio cultural fuerte, donde ya empieza a verse esa ruptura con el concepto de verdad que se ha tenido hasta entonces, y que en el 18 ya, por la Ilustración, es clarísima, ahí sí ya no cabe. Yo es que sigo pensando que la cuestión fundamental está en la incertidumbre, en la búsqueda de certezas que permitan afianzar su conocimiento, más que en el concepto de verdad. No creo que en ese momento sea un objeto... Entonces, el modelo que se ha planteado Séneca como modelo, ¿verdad? En cuanto se debate y empieza a haber esa controversia fuerte, por otra parte, ¿no? No estaría o no andaría detrás A ver, yo es que más que de rupturas, lo diga quien lo diga, hablaría más de continuidades.
y de que no se producen que no se producen esas rupturas a lo mejor de una manera tan clara. Sí, supongo que otros seres humanos, pero independientemente de eso, yo creo que hay más continuidades y a lo mejor quiero decir que es que en el caso concreto de por lo que yo me intereso, pues es que, bueno, yo he llegado hasta donde he llegado, bien, pero no hay una ruptura, es que no hay una ruptura, porque hay un Séneca del 18 y tal, y sigue habiéndolos. En todo caso, además, lo que está pasando, que yo me he referido en España, es distinto a lo que está pasando en Inglaterra, por razones diversas, y también de lo que está pasando con el caso de Séneca en Francia. Pero sobre todo en Inglaterra hay un diferencial más notable, o sea, hay una marca. Ashley Cole, Salisbury, es quizá el ejemplo más evidente y no lo he hablado. Pensé en poner esas dos comparaciones para hacer una comparación, pero no, se me excedía el tiempo. Es decir, más que la idea de verdad, en la línea de lo que estaba diciendo José Mari, es decir, son otras cuestiones las que están encima de la mesa y para eso habría que hablar, pues por ejemplo, de la influencia del escepticismo, ¿no? Y a lo mejor remontarse atrás, antes habéis hablado de Montaigne, pero quizá el propio proceso mental que aparece en los ensayos, que grosso modo sería de un estoico que se convierte en escéptico, que bueno, esto es muy discutible, ¿eh? No me lo tengo yo muy claro, pero bueno, que algo de eso hay, pues tiene que ver con procesos de ese tipo. O el propio Eras Montano, que también ha salido, es muy interesante y luego cómo se proyecta en Valencia. Sí, pero igual incluso tenemos que retroceder hasta el clasicismo, porque estaba pensando en el libro de Anthony Grafton, Falsarios y Críticos. Sin jugar con verdad, se puede jugar con un par que ayuda mucho, es decir, el libro, la tesis vulgarmente denunciada sería que los falsarios fueron los grandes estímulos para el desarrollo de la crítica histórica. Entonces, por eso digo que coger un concepto de verdad como algo que sufre una mutación extrema en un momento histórico muy determinado, como final del 17, me parece que requeriría, ya te digo, yo creo que, por ejemplo, el mismo concepto de falsario y la forma en la que ha inducido o ha conducido debates sobre depuración de crítica textual y todo esto, serían, por lo menos, necesarios de tener en cuenta. Yo, además, reconozco que no he leído el libro, la referencia de Gomá, es que no lo... Imitación y experiencia. Es decir, esto, digamos, en el contexto de la pregunta que he hecho sobre la cuestión de la verdad, Sí. que sitúa como a finales del 17, cuando se produce ese cambio, porque esto es el 18 queda muy evidenciado, y que yo creo que en estos debates que los tres han planteado, que ya el modelo, que ya no sigue los modelos anteriores de perfección, para seguir, para imitar la cuestión de la imitación, de ejemplariedad de lo que él trabaja. ¿Me explico? Entonces, él dice, que sitúa en ese libro, a finales del 17, claro, es justamente el contexto de lo que se está trabajando aquí, y en las tres intervenciones vuestras aparece algo de ello. Claro, pero es que lo que pasa es que el concepto mismo de imitación en sí mismo, claro, porque entonces alguien diría que habría que leer el Figura de Auerbach y la representación en Occidente. Entonces, yo le veo muy, ya te digo, sin haber leído el libro de Gomá, creo que es muy difícil el plantearlo con esa restricción conceptual de bases sobre la verdad y de tiempo. Sí. Y bueno. No sé, a lo mejor tiene que ver ese planteamiento que yo no he leído directamente como él tampoco en los textos de Gomá. Tendría que ver con lo que ya planteó en su momento Paul Assart, sí, de la crisis de la conciencia europea, por ejemplo, no sé, como pórtico de la Ilustración, no sé. Yo es que no estoy muy de acuerdo. Está muy bien el libro de Assart, pero vamos. 1780-1715, la crisis de la conciencia, sí, pero en este caso es más filosófico, digamos. Yo creo que los italianos son la pista para seguir para esto. No me acuerdo ahora cómo hay una de esto así, de pirronismo, Borghero, ¿cómo es el sí, lo tengo en casa. Sí. Yo lo miro mucho más concreto respecto de la verdad. Es la apariencia de verdad de la concesión de la nobleza, ¿no? O sea, no es tanto una verdad absoluta,
sino la posibilidad de que las concesiones de nobleza, el reconocimiento de nobleza, tenga un aspecto de veracidad, ¿no? Y que para que eso ocurra hay que eliminar ese viejo diálogo con la antigüedad, de que, bueno, que sabemos, yo sé que he servido en la guerra, que he hecho tal servicio diplomático, etcétera. Una verdad más demostrable en lo inmediato, ¿no? En la circunstancia del momento. O sea, no hablo de una verdad absoluta, cuando me refería al término verdad, ¿no? Por aclarar un poco este pequeño detalle. Bueno, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión y ahora podemos pasar al patio este interior, que va a hacerle una entrevista a David, a Luis Ribot, y que quiera pues podemos escuchar las respuestas y comentarios de Luis. Vale. Es relativamente informal, ¿no? Pero podemos pasar y sentarnos en los banquitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero decirse mañana más, pero no mejor porque es imposible. Exacto. El próximo día es el jueves, ¿no? Sí.